Buenos días a todos. En este vídeo, explicaré la historia conceptual tras el álbum Operation Mindcrime de Queensrÿche. Para aquellos que no conozcan la banda, Queensrÿche estuvo y se destacó desde los inicios como una banda del movimiento de US Power Metal, o dicho de otra manera, Power Metal estadounidense. Siendo que su primera publicación llegaría a ser tan pronto como en 1983, con su EP debut, que sigue siendo muy recordado y destacado hacia el día de hoy. Compartiendo campo con bandas como Fates Warning, Fifth Angel, Crimson Glory, o Vicious Rumors. Sin embargo, mi opinión personal es que su primera joya llegaría el año que viene, con el álbum LP debut de The Warning. Desde su primer álbum, ya se veía una banda con ideas relevantes e increíbles, siendo que sería un álbum conceptual que tocaba muchas veces temas distópicos, muy influenciados por el libro 1984, de George Orwell. No solo eso, siendo uno de los primeros álbumes que se podrían catalogar como proto-metal progresivo, o que recibió influencias de bandas como Rush. Bueno, el vídeo no es acerca del debut de Queensrÿche, pero veo importante mencionarlo por lo innovador, además de los inicios de una banda que tocaba temas conceptuales. Además de que, lo recomiendo fuertemente. Después de un álbum que, sinceramente, no me gustó, salió el álbum que nos interesa para este vídeo, Operation Mindcrime. Muchas veces existe el concepto del álbum favorito, el álbum que cuando te preguntan los mejores álbumes que hayas escuchado, sea el primero o uno de los primeros mencionables, pero, ¿cómo se calificaría un álbum favorito? Esta era una pregunta que personalmente yo tenía hasta que escuché este álbum, y en ese momento dije que este sí era parte de mis álbumes favoritos. Para hacer este vídeo, se asumirá que se conoce acerca de la banda. Así que, no se perderá mucho tiempo explicando acerca de quién es quién o qué instrumento tocan, porque, el foco es más bien acerca de explicar el álbum conceptualmente hablando. En fin, sin más que decir, comencemos. Concepto. A ver, no es secreto para nadie que se podría ir a la Wikipedia y, ahí mismo, la historia completa se explica. Sin embargo, considero que el álbum es más profundo que eso, además de que puede ser troceado más. En una entrevista que se le hizo a Chris DeGarmo, se explica todo canción por canción. Y, para hacerlo todo más entendible, explicaré todo plenamente, asumiendo que no se conoce acerca nada del álbum. El álbum comienza con Son las 6 de la tarde. Lo primero que se escucha es una conversación por teléfono, que en realidad, es un audio bastante popular para varias series de televisión y películas. Siendo que también se utilizó en el álbum Dr. Feelgood de Motley Crue. Se escuchan unos pasos, y después, un silbido. Desde ya la primera pista, se escucharán guiños constantes al álbum, debido a que el silbido es una referencia al riff del título homónimo del álbum. Estas técnicas se presentarán alrededor de todo el álbum, guiños y autorreferencias. Se escucha la voz de la enfermera, hablando con el paciente, que parece estar inconsciente. La enfermera le suministra una inyección de algo que no se conoce hasta el momento, a la vez que el paciente gruñe. La enfermera desea unas buenas noches, para acabar llamándolo bastardo. Por la televisión de la sala se estaban reproduciendo varias noticias, en las que, curiosamente, aparece él mismo, el paciente. Finalmente, la voz del paciente menciona que recuerda, no se acuerda de lo que pasó ayer, pero sí se acuerda de todo lo que le decían hacer. El álbum técnicamente empieza en la historia con Anarchy X, un título que no fue elegido aleatoriamente o por casualidad. Se nos presentan dos personajes clave para el álbum, Nitti y el Dr. X. Esta pista se nos presenta como un discurso político orquestado por el Dr. X, un líder político de una organización anarquista, a la vez que iba mencionando las siguientes palabras por el discurso. En medio de este discurso, estaba en la audiencia, Nitti, escuchando todo atentamente, pese a que, como se indica, era un discurso de solo un minuto. Nuevamente, el diablo está en los detalles. De ahí que el nombre de la canción sea Anarquía y X. De hecho, pensándolo mejor, quizá el hecho de que su nombre sea X sea una incógnita para que se pueda dejar a la imaginación qué persona podría ser el Dr. X en la vida real. Nueva pista, Revolution Calling. La revolución te llama.
Está claro que los efectos del discurso anarquista del Dr. X han tenido éxito en la audiencia que había ahí, sobre todo en Nikki, que, por primera vez, se nos presenta más acerca de su persona. Nikki, a lo largo de la canción, se presenta como un sujeto decepcionado con el estado político de los Estados Unidos de América, argumentando que los medios de comunicación estaban llenos de mentirosos, atemorizando a la población sobre el comunismo, mientras que ellos, televangelistas, políticos, y demás, no hacían nada más que engañar a las masas, mientras que ellos se enriquecían. Una de las características de este álbum es que, no solo era un álbum conceptual con una historia, sino que también había una amplia crítica social. En este caso, se pueden ver múltiples referencias a la Guerra Fría, el televangelismo imperante en Estados Unidos, que en aquel entonces estaba rodeado de polémicas, siendo Jimmy Swaggart uno de sus máximos exponentes, e incluso una referencia a Andy Warhol y su cita sobre los 15 minutos. Básicamente, esta es la pista donde el protagonista Nikki se decide por llamar al Dr. X y trabajar con él para salvar la situación política del país. Hello? El título homónimo del álbum. Originalmente, yo siempre tuve dudas de por qué el nombre del álbum, o de la portada. Si bien explicaré el nombre del álbum, la portada la explicaré para más adelante. Esta canción empieza con el Dr. X llamando a Nikki, quien contesta, a la vez que el Dr. X pronuncia una simple palabra. Lo cierto es que, aquí, está el nombre del plan del Dr. X. La Operación Mindcrime. En una conversación que tuvo Nikki con el Dr. X, se establece que el Dr. X busca algo así como un sicario, un brazo ejecutor para sus planes. Según Chris DeGarmo, el plan del Dr. X es, cito, brillante por su simplicidad, asesinato y reemplazo. Se profundiza un poco más acerca de la figura del Dr. X, calmado pero siniestro, además de que cree que puede arreglar el mundo mediante la violencia. Pero no acabamos ahí, sino que el Dr. X buscaba manipular a Nikki, quien sería a partir de ahora su matón, una especie de Luca Brasi, mediante las drogas. Así es, se revela por esta pista que Nikki es un adicto a la heroína y que depende de pinchazos para funcionar, por lo que, el Dr. X le suministraría más para seguir con su trabajo. Parece ser que, además de manipularlo mediante heroína, se ayudó también de mensajes subliminales mediante el teléfono, y, según Chris DeGarmo, cito, la contraseña de su cerebro es Mindcrime. Antes de empezar la nueva pista del álbum, el título homónimo acaba con Nikki gritando por las calles hacia una multitud. Es la canción en la que Nikki se vuelve, según la canción, el ángel de la muerte, el nuevo Mesías. Nikki así comenzaría a hacer sus series de asesinatos, y, algo que se mencionaría en canciones posteriores pero que menciono ahora, es que tal situación de violencia haría que Nikki, en su intimidad, prendiera una vela por cada persona que mató. Nikki, gritando a la multitud, busca que se hable y se menciona de una palabra. ¿Cuál palabra? Revolución. Diría que es además la pista más crítica del álbum, de no ser porque la siguiente es incluso más crítica, pero, de momento, en esta se menciona incluso la administración de Ronald Reagan, que es cuando este álbum se publicó, como la garra de la corporación, además de erradicar a los fascistas para hacer crecer la revolución. Nikki desató un frenesí de violencia, siguiendo los ideales del Dr. X. Esta canción, creo recordar, fue la primera que escuché de todo el álbum, y quizá de Queensrÿche. Con la siguiente pista, Spreading the Disease, se nos introduce a otro personaje clave en el álbum. Mary, posteriormente, hermana Mary, se nos introduce como una prostituta que escapó de su casa con 16 años. Trabajó en shows sadomasoquistas en el Times Square. Y, con 17 años, conoció a otro sujeto en la historia, el padre William, quien, como se dice en la canción, la salvó de las calles y la volvió religiosa. Y, con 18 años, el padre William la introduce al Dr. X.
Como Chris DeGarmo mismo dice, no es una crítica hacia la religión, sino hacia aquellas personas en posiciones respetables que hacen mal. Yo creo que es la canción más crítica del álbum, teniendo en cuenta en el mismo puente del álbum se menciona que el sexo y la religión son métodos de manipulación. Una crítica directa hacia las guerras de intervención estadounidense que estaban por aquel entonces. Y la creciente y más amplia desigualdad económica de aquellos años. Así que, ¿a qué se refiere la enfermedad de la canción? Pues, a la corrupción, en otras palabras, la manipulación. De ahí al final de la canción se habla de cómo la sociedad sigue expandiendo la enfermedad. En la siguiente canción, The Mission, que, quizá, es la mejor canción del álbum, aunque afirmar una es absolutamente difícil, se nos presenta a Nicky, el protagonista, dañado por la culpa que tiene después de toda la matanza realizada en Speak. Hasta aquí, todas las canciones eran bastante movidas, energéticas, podría decir que incluso inspiradoras, pero, para este punto, es todo más lento, melancólico, y, no sé bien cuál sería el adjetivo para describir el sentimiento que lleva, pero, ilustra el gran desafío que Nicky tiene. Empieza con una televisión con un televangelista comentando acerca de las atrocidades ocurridas hechas por Nicky, catalogándolas de estado de rebelión. A la vez que Nicky recarga su pistola y dispara la televisión. No por ira o descontento, sino porque la culpa lo carcome. Es aquí cuando se menciona por primera vez y explícitamente Las Vegas. Una nueva vela, es una nueva persona que ha matado. Esta canción en sí, sirve para demostrar que el camino que había tomado Nicky estaba tomando unos esfuerzos mentales increíbles por su parte. Él seguía en su misión, pero, las cicatrices de guerra de Speak eran muy fuertes. Más allá de eso, el Dr. X utiliza a Mary también para tranquilizar a Nicky, y así seguir con su objetivo. Kill her. That's all you have to do. Kill Mary. She's a risk. And get the priest as well. Entramos al punto de inflexión del álbum con Sweet Sister Mary. Una canción operática al más puro estilo de Romeo y Julieta. Además de la más larga, con 10 minutos. Se empieza con el Dr. X ordenándole a Nicky de matar a Mary, pero, además de eso, al padre William. El por qué se debe a que, el Dr. X, los considera un peligro. El por qué los considera un peligro, no se menciona explícitamente porque, esto ya es especulación, pero, quizá podría haber sido otro truco del Dr. X, siendo una prueba de lealtad para Nicky para comprobar, si estaba totalmente subordinado a sus órdenes. En esta canción también se utiliza un coro en latín con la canción del Dies Irae, o, el día de la ira. A lo largo de esta canción, Nicky menciona cómo le han enviado para matarla, además de detallar la anterior muerte del padre William. No solo eso, sino que, el padre William, al morir, le agradeció. Aparentemente, el motivo del agradecimiento se debe a que, finalmente, el padre William fue liberado del pecado que supone utilizar a Mary como una ramera. Sigue una, si se le puede llamar de esta manera, conversación, en la que Nicky habla y Mary responde. En la Nicky trata de avisarle y contarle todo lo que está ocurriendo, mientras que Mary después de saber de la muerte del padre William, se queda absolutamente fría. Finalmente, Nicky sale del lugar para ir a hablar con el Dr. X, que, parece este punto, según Chris DeGarmo, ya se le conoce como creador. Y esta conversación tiene lugar en la siguiente canción, The Needle Lies. I've had enough and I want out! You can't walk away now. Vuelve la energía en una canción más rápida, después de la muerte del padre William y la conversación con Mary. La canción explícitamente empieza con Nicky mencionando que quiere irse y, el Dr. X sella su destino. Es la primera canción donde directamente Nicky entra en una rebelión con su creador, el Dr. X. La revolución no es lo que era, sino una manipulación sutil. ¿Y por qué el título de la canción, La aguja miente? Esto se debe a que, si recordamos, el Dr. X mantenía adicto a Nicky a la heroína. De ahí de que se dé cuenta de absolutamente todo, y además de que trate de dejar su adicción. Es además una crítica social a las drogas. Por último, se implica que en su brazo esculpe las siguientes palabras. Nunca confíes en una aguja que miente.
Electric Requiem, Nicky vuelve a la iglesia, y se encuentra a Mary muerta. Una pista que, nuevamente, crea contraste con la anterior. Mary, anteriormente pensaba que Nicky podía salvarla, pero, parece que Nicky acabó como el resto. Lo odiaba a él, a los hombres, a la vida. Pese a que el motivo de por qué falleció no se especificó en 1988, en 2007, en el Mindcrime de Moore, se puede ilustrar visualmente cómo el Dr. X comandó a Mary a que suicidara. Así, Nicky cayó nuevamente en las garras del Dr. X. Breaking the Silence. Nuevamente otro contraste, tras encontrarse el cadáver muerto de Mary, Nicky enloquece. Va corriendo por las calles mencionando y gritando su nombre constantemente. De ahí el nombre de la canción, está rompiendo el silencio que hay normalmente en una noche, mientras está frenético porque no se cree que Mary haya muerto de verdad. Al final de la canción se escuchan susurros, que acusan a Nicky de la muerte de Mary. Era la policía. Nicky termina arrestado. El plan del Dr. X había funcionado, y la marioneta de Nicky, arrestada. En I Don't Believe in Love, se profundiza más. Nicky es arrestado por los siguientes cargos: alteración del orden público, portar un arma oculta sin licencia, y por resistirse a la autoridad. Nicky no era desconocido para los policías, ya que estaba registrado por ser un drogadicto, sin embargo, parecía ser que su arma era idéntica a la que fue utilizada en la serie de asesinatos anteriores. Nicky le hablaba a la autoridad acerca de todo lo sucedido, pero no era creído. Por encima de todo, Nicky se sentía engañado. Engañado por el amor, por Mary, por el Dr. X. Precisamente por eso se menciona en la canción que, quizá Mary haya mentido. Sin que Nicky sepa, que el Dr. X la obligó a suicidarse. La estancia en la prisión está representada por la canción, Waiting for 22. El título de la canción es un simbolismo a que Nicky espera a que, al cumplir 22 años, deje atrás esta basura de año y se mejore en todo. Además de que simboliza de que está esperando a las 10, en el formato horario militar. Nada más, Nicky, solo con sus pensamientos, pensando acerca de la noche en la que Mary murió, tratando de sacarle un porqué. My Empty Room sigue por el mismo camino. Nicky en su habitación, habla, deja sus pensamientos escucharse, ¿quién podría ayudar a tratar sus pecados? A limpiar su habitación. En fin, ser su amigo. El grito de la canción le sigue con el clímax del álbum. Yo dije que The Mission era la mejor canción del álbum, pero esta también es un buen contrincante. I Saw a Stranger, el absoluto clímax de la canción. Empezando con el mismo audio que se había escuchado al principio con I Remember Now, Nicky, con varias acusaciones de asesinato en su espalda, está internado en un hospital público para tratar de superar su adicción a la heroína. Con delirios e insomnia, está esperando a un juicio que deparará su destino. Con todo lo que había ocurrido, Nicky no recordaba muy bien qué es lo que sucedió o lo que había ocurrido. Nicky mira hacia un espejo, nada más para ver los ojos de un extraño, la mirada de un extraño. De ahí el título de la canción, pero no solo por eso. Los ojos de un extraño, Nicky no se reconoce a sí mismo, pero la gente tampoco. La gente está asustada de Nicky, de sus cargos en su contra, de la matanza que produjo en Speed, todo por ideales inspirados de Revolution Calling. Del suicidio de Mary ocurrido en Electric Requiem, después de que haya tenido una conversación en Sweet Sister Mary, que se le atribuyó falsamente a Nicky, quien estuvo corriendo y gritando por la noche en Breaking the Silence, para acabar decepcionado del amor, sentirse engañado, y quedarse arrestado. La gente no conoce su historia, no conoce lo que está detrás de él, de su espalda, pero, ni él tampoco lo sabe. De ahí, los ojos de un extraño. Alguien que no se conoce. Mientras Nicky trata de acordarse de todo lo ocurrido, hay numerosas autorreferencias y recuerdos que pasan por su mente, el título homónimo, Speak, Revolution Calling. Hasta que, finalmente, Nicky recuerda la razón por la que todo está así. La revolución. Seis de la tarde y 1 minuto. Suena primero Remember Now. Hemos llegado al fin del círculo. Porque, sí, pese a que he evitado mencionarlo al inicio, era sumamente obvio que este era un álbum circular. Empieza como acaba como empieza. El inicio del álbum es el último episodio cronológicamente hablando. Nicky, con varios cargos de asesinato tras matar a varios líderes religiosos y políticos, se encuentra internado en un hospital público bajo vigilancia.
La enfermera, cuyo nombre es Debbie, le da un suministro de heroína. Fin del álbum. Y para acabar, ¿qué hizo este álbum para ser tan bueno? La crítica social, además de la composición musical excelente. Un concepto innovador para aquel entonces, siendo una mezcla entre Romeo y Julieta y el libro del candidato manchuriano. En palabras del mismo Geoff Tate, el álbum trata sobre condiciones humanas clásicas. La pelea entre el bien contra el mal. Habiendo explicado Operation Mindcrime, creo que, pese a que es una joya, considero que la segunda parte quizás sea más importante de hablar, porque no se ha hablado lo suficiente ni se ha llegado a explicar tan bien cómo ha quedado todo en la secuela. Que fue un bajón de calidad musical, pues, claro, pero sigue estando ligado en su historia. Ahora, comencemos con el segundo álbum. 18 años después, en una cierta prisión. Hooray for you, convict. You're a free man. ¿Podría ser verdad, o estaba soñando? Después de unos largos 18 años, tras la masacre perpetuada en los eventos del primer álbum, Nicky, nuestro protagonista, había cumplido su pena, y había salido de la prisión. Era un hombre libre de nuevo, podía respirar la libertad una vez más, una libertad la cual se le fue arrebatada después de fatídicos accidentes. ¿Accidentes? ¿Qué accidentes? ¿Qué importaba eso ahora? Ahora era un hombre libre otra vez, era un americano. Era del hogar de los valientes, de la tierra de los libres. Y al ser un americano, puede obtener todo lo que él desee, ¿y qué es lo que más desea? Lo que deseaba unos 18 años atrás. Una revolución. Estados Unidos permanece un país elitista hasta la médula, donde el dinero y el capital va por encima de la vida. Sin embargo, Nicky era un hombre libre y tenía la solución. ¿Cuál era? El asesinato. Y eso es todo lo que nos cuenta en la primera canción formal como tal, I'm America. Soy americano. Con la siguiente canción, One Foot in Hell, la conciencia del tiempo hace peso en Nicky. Se había acordado de todo. Ha vuelto al infierno, y las memorias volvían a recorrer por su cabeza nuevamente. Se acuerda de Mary, de las matanzas, de sus inicios en la calle, y se acuerda de cierto número. Ese cierto número le pertenecía a cierta persona. El Dr. X, el absoluto culpable de su destino en prisión, el manipulador, la mente maestra tras todo por lo que estaba pasando. Ahora, Nicky quería venganza. Debido a razones que no se explican canónicamente en el álbum, Nicky tiene problemas con la ley nuevamente. En Hostage, Nicky comenta acerca de su descontento contra la ley, contra una ley corrupta, la cual, según la canción, lo mantiene preso por las palabras de los jueces. Resultado del veredicto. A partir de aquí, las canciones que le siguen son un poco confusas, y directamente ni Genius o Wikipedia saben explicar bien qué ocurre, pero, por lo que puedo interpretar, Nicky en la canción de The Hands, está perdido en el sentido figurativo, pero siente que unas manos, también en el sentido figurativo, le ayudan, y le hacen evitar los problemas. En Speed of the Light, se menciona algo que le ocurre a muchas personas, que el tiempo cada vez va más rápido, y los 18 años que estuvo en prisión, casi no significaron nada. Una pequeña reflexión acerca de cómo la vida va a la velocidad de la luz, mientras que quiere acabar con uno de los problemas clave de su vida. El Dr. X quiere matarlo. En la siguiente canción, All the Saints Say Go, nuevamente entra en otro periodo introspectivo donde no se debe rendir y debe seguir con su objetivo. La siguiente canción, Rearrange You, pues, es prácticamente lo mismo. Llegamos hasta The Chase. Llegamos hasta el punto de inflexión en el álbum, además de posiblemente la mejor pista del álbum, el Dr. X, que está siendo interpretado por nadie más y nadie menos que Ronnie James Dio, se enfrenta a Nicky, en un dueto sinceramente bastante fuera de lugar, debido a lo épico que es la pista en un álbum que es justo lo contrario. Es una canción bastante trágica para Nicky, su mismísimo mentor, el Dr. X, está diciendo todo lo que ha sido estos 18 años. Nada más que un simple títere para sus juegos, mientras que él estaba viendo crecer su fortuna. Pero, Nicky se muestra confiado, y que lo tiene justo donde él quiere. Lo ha encontrado. Y al final, Nicky cobró venganza. Sí, la cobró. Pero, la conciencia le pegó. Nicky había ganado contra el Dr. X, lo que devino en el asesinato del Dr. X. Había perdido.
Nicky se consume en una especie de arrepentimiento gigante, y empieza otra batalla interna debido a las acciones que él ha cometido. Y a modo de opinión personal, esta es la segunda mejor canción del álbum, simula bastante bien, si no a la perfección, cómo debería ser una batalla interna por lo que se ha hecho. Circles sigue con esto también, otro nuevo trance psicológico en el que Nicky se ha inducido. Siente que está metido en un círculo, y no puede salir de ahí. De ahí, el título la canción. De aquí en adelante, el álbum se siente como una bajada de tensión de todo lo que había ocurrido. Supuestamente, a Nicky se le aparece el fantasma de Mary, tras haber estado muerta. Según Wikipedia, había aparecido antes en una de las canciones confusas antes de The Chase, pero nunca vi una mención específica a Mary. Sin embargo, podemos ver y cerciorarnos de la ocasión donde de verdad Nicky ha perdido su cordura, empieza a ver fantasmas, y, efectivamente, enloqueciendo. Ocurre otra batalla interna en donde el fantasma de Mary le reprocha a Nicky por sus acciones y, directamente, le dice a Nicky que se suicide. Este es el punto más bajo de la cordura de Nicky, y ya sus mismos fantasmas internos le están pidiendo que acabe con todo ya, había hecho demasiado en la vida. A Junkies Blues es más de lo mismo, una retrospectiva a todo lo que había sido su vida. Hasta que, en Fear City Slide, ocurre lo que tuvo que ocurrir. Se recompone por un momento, pero es imposible. Última pista. Al The Promises. Mary y Nicky se reencuentran en la otra vida, en el último momento romántico del álbum y de la duología. Fin de Operation Mindcrime. Y para acabar, ¿qué hizo este álbum para ser tan criticado frente al primero? Es una lista innumerable, estando dividido entre las críticas conceptuales en las cuales el álbum se hace ambiguo o confuso, con una falta de la crítica social del primer álbum que mostraba el mundo como era en aquel entonces, el hecho de que la banda original no haya tocado en este álbum y hayan sido en su mayoría músicos de sesión, pero, por encima de todo, lo peor que pudo haber sido el álbum es que se notó ampliamente cómo fue un intento desesperado de poder conseguir un poco de fama y relevancia durante el período decayente de la banda. Es uno de los peores álbumes que he escuchado en mi vida. Para nada, musicalmente hablando diría que es mediocre, con algunas canciones yendo desde decentes a buenas, pero la comparación contra la primera parte lo destruye. En fin, si se ha llegado hasta aquí, muchas gracias por ver hasta el final. Espero que el vídeo haya sido del agrado. Adiós.